Hola, bienvenidos a la revolución financiera del sector inmobiliario. Soy Erika y eso no es un podcast más sobre bienes raíces, eso es una conversación entre amigos. Hoy tenemos como invitada a Isabel Cristina, gerente de Todo con Propiedad. Antes de empezar, yo creo que uno tiene que reconocer a las inmobiliarias que primero confiaron en Avanto. Llevamos con Todo con Propiedad más o menos que Avanto nació en el 2020 y Todo con Propiedad está en alianza con Avanto desde el 2021 más o menos, más desde o que menos, nacimos. sí. Entonces, yo creo que lo primero es agradecer por la confianza que tuvieron en nosotros y que siguen teniendo en nosotros como el aliado financiero para la inmobiliaria. Y ahora sí, Isa, bienvenido a ese espacio en donde vamos a Muchas hablar gracias. de quién eres, de Todo con Propiedad, de las proyecciones, de muchísimas cosas. Entonces, antes de empezar a hablar de Todo con Propiedad, hablemos de Isabel. ¿Quién es Isabel más allá de ser la gerente de Todo con Propiedad? Bueno, a ver, Isabel, Cristina Yepes, Isabel es mamá de 2 hijos maravillosos de 30 y 24 años, ya pues como muy grandes. Hechos y derechos. Soy esposa, soy mamá perruna, soy una mujer muy apasionada con la excelencia. O sea, con el compromiso, con la educación. Soy una mujer perfeccionista. Soy una mujer muy feliz y que disfruta mucho de verdad del conocimiento. Súper. Yo creo que esa parte de uno ser perfeccionista también es lo que ayuda por uno ir, pues como para uno poder tener empresa, hacer empresa y ser constante. Sí. Porque tener una empresa no es fácil, o sea, no es algo sencillo de como, ay no, hoy me levanté, voy a montar una empresa, aunque ahorita me contabas que Todo con Propiedad inicialmente era de tu papá, ya van a cumplir, ¿cuántos? ¿31 o 32? 31, nacimos en el 94, la empresa nace por mi padre, gerente de banco por 30 años, Banco Popular, abogado. Él empieza y pues yo estaba estudiando en ese momento administración de empresas, como te comentaba, estoy a un año ya pues como de ser abogada. También, como el papá. Como mi papá. Entonces, la empresa se la deja a las hijas. O sea, mi papá sigue vivo, pero pues nos dio ese regalo, esa herencia en vida. Y yo termino comprándole a mis hermanas. O sea, yo termino como única dueña. Entonces sí, nacemos como familia, pero ya estoy pues solita. Ahorita me contabas que mientras estabas estudiando, entraste a trabajar a la inmobiliaria. O sea, desde el momento que estabas en la universidad, estabas enfocada en que querías estar en la inmobiliaria, pero ¿qué te hizo tomar la decisión de, pues, voy a comprar la inmobiliaria, yo me voy a dedicar a eso es lo que me gusta, me apasiona? O sea, como que desde el inicio siempre viste en el sector inmobiliario como esa oportunidad, porque fue incluso desde que estabas estudiando. Sí, mira, yo empecé a estudiar y bueno, entonces a mí me quedaba como tiempo en las tardes porque pues he tenido muy buena retentiva. Eso me ha salvado. Entonces yo dije, ay no, yo quiero ir y apoyar a mi papá, aprender porque he sido una mujer que le encanta superarse. O sea, yo estoy en constante cambio y soy una mujer que se reta mucho. O sea, a mí los retos, pues no soy la Mujer Maravilla, pero considero que un reto te deja mucha enseñanza. Entonces a mí me gusta estar como en eso. Entonces yo dije, no me voy a ir. Un reto constante. Sí, como ese reto constante, total. Yo puedo. Entonces mira que, bueno, yo empecé siendo asesora de arrendamientos, luego fui asesora de ventas, luego mi padre me empieza a decir pues que empiece a liderar más el grupo. Y yo qué veo en el sector inmobiliario, o sea, qué me apasionó del sector inmobiliario que dije, esto es lo mío y voy a hacer todo lo posible pues por quedarme con la empresa. Yo era la única que en ese momento pues prácticamente trabajaba. Uh-huh. Mi hermana una estaba en Estados Unidos, otra de las hermanas era muy pequeña. Entonces pues yo dije, bueno, le voy a meter como la ficha, pero pues lo voy a hacer pues como por mí. Entonces dialogué pues como con ellas y listo, todo fue fácil, hicimos la negociación. Es un mercado y es un gremio que vos aprendés demasiado.
Y de todo. Y de todo, de todo. Entonces esa parte me apasionó mucho. Y de verdad que ese match entre lo que somos una inmobiliaria y cumplir unos sueños, porque es que las inmobiliarias no nos debemos ver como inmobiliarias, sino como unas empresas que tienen una responsabilidad con el patrimonio enorme de las personas, pero que tenemos que entender que nosotros cumplimos sueños y satisfacemos necesidades. Y la más importante que es un hogar, pues, listo, no digamos solamente un hogar porque tú no alquilas solamente una casa para vivir, sino que también alquilas un local para montar tu negocio, para crecer, alquilas una bodega, pues, o sea, es vivir y crecer, porque yo busco un hogar, pero también busco un crecimiento, porque cuando yo le apunto a ser empresario, a montar un negocio, es porque yo estoy buscando crecer. Entonces una inmobiliaria es ese camino, pues como el que le abre las puertas a esas posibilidades de encontrar tu hogar o de encontrar el lugar en el que tú puedas tener ese crecimiento que esperas. Así es. De verdad que nosotros somos un eslabón demasiado importante en ese camino, entre lo que es la consolidación del sueño de las personas, porque es como decías, perdón, no es solo la parte de un inmueble para vivienda, es también un negocio. Ahora, si eres un inversionista, pues también tienes esa meta y ese sueño. O sea, incrementar tu patrimonio. Entonces, nosotros somos una parte muy valiosa en ese trayecto. Y hay algo que me parece súper importante, ya que lo estás comentando, y es las inmobiliarias cuidan el patrimonio porque encuentran esa unión entre inquilino, propietario, pero obviamente al inquilino le entrega un espacio que se cumple con sus necesidades, pero debo velar por el patrimonio de ese propietario que está confiando en mí. Y uno muchas veces ve videos en redes sociales que el propietario llega y recibe el inmueble en súper mal estado, y uno dice, listo, ¿con qué inmobiliaria lo pusiste? Entonces uno va y revisa y ve que es una inmobiliaria que no tenía trayectoria, que no tenía experiencia, porque a la final del día hay una responsabilidad muy grande. La responsabilidad más grande que tiene la inmobiliaria es cuidar ese patrimonio. Sí, y mira que nosotros tenemos un programa que se llama Cuida tu Patrimonio, o sea, nosotros cuidamos tu patrimonio. Pues se lo decimos al propietario, y es porque no queremos estar solo en el antes y en el después, que es muy común, ¿cierto? O sea, listo, cerramos el negocio y bueno, ya el inquilino, y por allá, cuando va a entregar, entonces volvemos a tener como a ese propietario. Yo creo que uno de los activos más grandes que tiene la inmobiliaria es esa cercanía con el cliente. Y eso lo quiero, pues, o sea, yo sé que las empresas tenemos que apuntarle a la tecnología, pero a esa tecnología que nos acerque, ¿cierto? Que nos vuelva más ágiles y todo, pero que no nos aleje de esa cercanía y de esa calidez con el propietario. Yo eso o sea, siempre lo defiendo mucho cuando voy a tomar una decisión de hacer una inversión en tecnología. Entonces, este programa de Cuida tu Patrimonio es estar en el durante. O sea, nosotros cuidamos tu patrimonio, queremos vigilar que todo está bien, y nosotros durante todo el contrato hacemos inspecciones regulares: cómo está tu inmueble, cómo te ha sentido el inquilino, si hemos atendido pues como tus requerimientos pero eso es ahí personalmente. No es simplemente un mensaje o no. Sino solo la tecnología ahí disparando contigo. Mensajes automáticos. Sí, es que a la final yo creo que la tecnología debe apalancar el servicio, más no bloquear el servicio. Uno a veces también espera que le hable una persona. Yo soy de las que entro a preguntar algo y veo que me está hablando un bot y yo a mí mismo escribo asesor. Asesor, pero ¿cómo te puedo ayudar? Yo, no, persona, ser humano, asesor, pues porque hay veces uno también necesita como ese entendimiento un poquito más profundo de de la duda que uno tiene, como en una respuesta automática. Total. Y es entender que a la final la tecnología apalanca, pero no debe sustituir a la persona. Así es. Esa calidez humana no se debe sustituir. O sea, no despersonalizar el servicio. Yo creo que como inmobiliarios tenemos que cuidar eso mucho. Pero bueno, ahora volviendo otra vez a ti, ¿te imaginabas cuando estabas estudiando que ibas a terminar de lleno
en el mundo inmobiliario o decías, no, yo voy a estudiar administración de empresas porque yo me visualizo así o cómo te veías en ese momento? Bueno, he sido muy inquieta, como te digo, o sea, yo he sido una mujer muy inquieta, entonces yo la verdad es que mi sueño lo veía como empresaria, o sea, yo me veía como empresaria, con grupos, me encanta ver el crecimiento de un grupo, o sea, si yo digo que somos una empresa humana, también lo digo a nivel interno, porque yo les digo a ellos y ellos dicen, somos una familia, y es que de verdad pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, si me preguntas, yo sí me visualizaba así. De pronto es difícil con la familia, ¿cierto? Y ahí cuando yo empecé a trabajar y trabajar con familia fueron retos importantes. Sí. Fueron decisiones pensando más a largo plazo que en la propia empresa. Pues como en la familia. Y eso hace que uno hay veces se vea como bloqueado. Sí, o sea, como frente a la familia, como duro. Pero uno tiene que pensar como en todo un grupo más que en la propia familia. Entonces, yo de pronto con la familia no me lo visualizaba precisamente por eso, porque es que uno tiene sus roces y sus cositas con familia, entonces uno decía, y es más fácil trasladar el tema estoy hablando con un compañero, porque digamos, compañero de trabajo, aunque sea familia, estoy hablando con un compañero de trabajo, estoy hablando con mi papá, con mi hermana, y entonces uno trasciende esa línea y no estoy hablando con alguien de trabajo, sino que las emociones van estoy hablando con mi hermana. Y no me gustó lo que me dijiste, y entonces eso va a la familia, eso va a otras instancias que uno dice, uy, no. Es muy complejo. Pero cuando empecé y me empecé a apasionar y me empecé a apasionar también mucho por la parte de legal, porque pues mi papá a mí nunca me respondió una pregunta. Yo llegué, papi, este cliente tiene este problema, necesito tu asesoría, y él me decía, no, lea el código el código de comercio, por favor, busca jurisprudencia, y yo. Entonces, como he sido tan inquieta, entonces, al apasionarme tanto como de esto, dije, no, aquí me quedo con la empresa y me quedo en el gremio inmobiliario. ¿Cuántas personas tienes actualmente en tu equipo? 10. Somos 10 en ambas sedes, en Medellín y a esta sede de Llano Grande. ¿Ha sido lo más difícil para ti? Yo creo que todas las inmobiliarias vivieron un momento crucial. No voy a decir solamente las inmobiliarias. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Vivió un momento muy crucial en el 2021 y yo creo que ahí se tuvieron que tomar decisiones muy importantes. Cómo fue enfrentar todo eso. Y yo creo que es muy diferente cuando tú estás del lado detrás del bastidor, tú eres un colaborador, pero es muy diferente cuando tú eres el que estás delante del equipo y el que debe tomar las mejores decisiones por el equipo y por la empresa, para que la empresa tenga una continuidad. Entonces, ¿cómo fue toda esa experiencia? Pues yo creo que eso es un desafío grande cuando tú tienes que tomar decisiones que puedan afectar pues como a todo un grupo, ¿cierto? Y a una estabilidad pues como de la empresa. Yo digo que esas son las decisiones más difíciles y pues para nadie es un secreto que pandemia fue un momento muy difícil para todos. Entonces yo creo que eso como lo enfrentamos con mucha comunicación entre el grupo. Yo puedo darme por una mujer muy bien servida porque tengo un equipo que se adapta, o sea, al cambio muy fácil. Entonces, o sea, fue de mucha comunicación, fue de escuchar a todo un grupo porque necesitábamos mucha creatividad. Gracias a Dios en ese momento nosotros ya teníamos implementados gestor documental, teníamos telefonía IP, entonces te digo, en un día pues el departamento de sistemas nos instaló teléfonos en todas las empresas. Todas las casas. En todas las casas, perdón. Teníamos también, si nos pedían un documento de la aseguradora, lo teníamos en línea. Entonces, pues, gracias a Dios, sin saberlo, estábamos un poquito anticipados.
pero de verdad que sí fueron decisiones muy importantes, había demasiada incertidumbre, miedo, que es una palabra que en mí casi no casa, pero sí, o sea, yo decía, ¿será que sí voy a poder con esta magnitud? Pero de verdad que ese equipo fue el que también aportando tanto, logró que todo eso pues lo pasáramos con éxito. Yo creo que es, ahí cuando hablas del miedo, yo creo que cuando uno está liderando equipos, y eso lo voy a decir, me lo dijo mi anterior jefe, Miguel, que es el gerente de Acrecer. Él en una ocasión me dijo algo que nunca he podido olvidar, y él me decía, es que yo no pienso en el número de empleados. Yo no digo son 50 empleados, son 100 empleados. Uh-huh. Yo cojo ese número y lo multiplico por 3. Porque esa persona, lo más seguro es que hay una familia y en promedio pueden ser 3 personas. Correcto. Entonces, si somos 100, en realidad somos 300. Somos 300. Sí. Y yo pienso eso en una empresa, no en 100, sino en 300. Así es. Y creo que a la final del día, cuando tú estás liderando un equipo y estás al frente de una empresa, no solamente estás viendo a la persona, sino que estás viendo todo lo que te rodea. Sí. Cómo cada una de esas decisiones pueden ser importantes, cómo pueden afectar al equipo y cómo a la final del día se sigue sosteniendo la empresa, porque yo creo que como gerente lo más importante siempre va a ser la sostenibilidad a largo plazo de la empresa a la que estás liderando, ajá, sin dejar a un lado a las personas. Entonces creo que es un reto muy grande. Demasiado, de verdad que es demasiado, porque a ver, tú tienes que pensar no solo en los empleados, sino también en tu cliente. Uh-huh. Entonces, vuelvo e insisto, o sea, nosotros somos muy reiterativos con la excelencia y con la cercanía hacia el cliente. Nosotros honramos nuestros valores, honramos nuestros atributos, ¿cierto? Entonces esa sostenibilidad en el tiempo, yo creo que ha demostrado que estamos haciendo un trabajo bien hecho, que hemos generado esa confianza en nuestros clientes, uh-huh, que esa calidez y ese servicio lo estamos transmitiendo de la debida forma. Y pues, claro, o sea, nosotros, o sea, uno como gerente o como líder de un grupo, no puedes solo enfocarse en un cliente. También tenemos nuestros colaboradores, uh-huh, que en realidad todos acá no nos decimos ni asesores ni nada. O sea, yo te digo que yo tengo es líderes de arrendamiento, líderes de venta, líder en tesorería, porque cada uno es eso. O sea, nosotros estamos migrando a liderazgos más, como más humanos, uh-huh, y más, como, ay, se me escapa la palabra, pero bueno, o sea. Más cercano. Sí, como más cercano y más inspirador, uh-huh, ¿cierto? O sea, incluso ayer, porque nosotros estamos en un programa de liderazgo y de formación y de estrategia para la empresa, entonces hablábamos de cómo estamos migrando a esas nuevas estructuras en el liderazgo, a esa holocracia y a esas estructuras administrativas como más. Sí, no tan piramidales, sino un poquito más lineal, en donde las personas son, pues sí, donde la empresa es un poquito más, digámoslo, como un organismo que cada persona aporta y es necesario, pero no es una pirámide en donde está el gerente, acá están los líderes, los directores. Sí, que sí, la pirámide, la típica. Exactamente, que es como hacia abajo. Entonces, mira que uno como líder también tiene que incentivar y estar muy pendiente de eso, y es en que estas personas cada vez sean más autónomas y más líderes en lo que hacen y en ese aporte que le hacen a la empresa. Yo creo que hablar de decir 31 años dice mucho. Sí. O sea, eso dice mucho porque uno normalmente escucha como esos promedios de las empresas que nacen en Colombia, cuánto duran, cuál es su mortalidad de las empresas. Sí. Y uno hablar con una líder que lleva 31 años en el sector, eso dice mucho, uh-huh, porque has logrado ser vigente en cada una de las etapas y evoluciones que ha tenido el sector. El sector inmobiliario ha sido un poquito más tradicional y yo creo que apenas es que se está viendo que se está montando el barco de tecnología por todas partes, sí,
pero igual es ir teniendo esas vigencias en cada uno de los momentos, porque antes me imagino que cuando te tocó llegaste de la universidad a ayudar a tu papá, eran los carnes con sí. buscando en un la propiedad, la sí, propiedad, total, sí. y entonces el contrato lo tenían que firmar allá, o bueno, Sí. me imagino que todo eran procesos supremamente más tradicionales, pero has ido entendiendo el mercado. Creo que la primera vez que nos sentamos a hablar nos tomamos un café y me contabas que incluso, todavía me acuerdo, vea. que tú hablabas del Bitcoin y decías, ¿y eso cómo nos va a impactar a nosotros? Sí. O sea, cómo esas nuevas tecnologías en términos financieros nos impactan a nosotros. Y así a mí me llega un inquilino que me dice que me va a pagar en Bitcoin. En Bitcoin, ¿yo qué hago? Entonces estabas en ese momento tratando de conocer, aprender más sobre el tema, y creo que eso es lo que es lo más importante, cómo entender que hay una vanguardia, pues hay que ir a estar cambiando. Yo creo que pues esos 31 años también se pueden soportar en que tú te tienes que anticipar, ¿cierto? O sea, tú tienes que conocer el mercado en el que estás y hacia dónde va. Y pues no es, o sea, de verdad que tenemos cambios demasiado rápidos. O sea, tenemos como una avalancha de conocimiento, pero como tan rápido. Entonces, en ese momento yo te hablaba del Bitcoin, pero yo me sueño con el blockchain en el mercado inmobiliario, ¿cierto? Ya no es un futuro, o sea, ya la tokenización de inmuebles existe. Entonces, yo creo que cuando tú estás no solo quedándote en esto, sino que no estás viendo el árbol, sino que tú estás viendo el bosque, yo creo que eso te garantiza crecimiento, te garantiza trascendencia y poder llegar a donde queremos llegar. Ahí, en su momento empezaron a llegar actores que decían como, vamos a hacer todo este proceso 100% digital, pues, que creo que muchas inmobiliarias como que dijeron, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues porque de cierta forma quitaban como esa intermediación y volvían el proceso un poquito más digital, pero siento que no las he visto aflorar así como que uno diga, no, es que les quitaron el negocio a las inmobiliarias, y creo que es lo que tú decías, el tema es entender que es importante la tecnología, pero las personas es lo que hace la diferencia acá, porque eso no se trata simplemente de vaya y véalo y arriende, hay muchísimas cosas detrás de muchas historias. Y en historias. La compra, o sea, es que de verdad que ante la tecnología yo he dicho que pues, o sea, ya tenemos la inteligencia artificial acá que hace rato entró, ¿cierto? Pero que apenas la estamos viendo, imagínate. Sí. O sea, ¿cómo? Y eso te digo, me apasiona, o sea, cómo esa inteligencia artificial la traemos al mercado inmobiliario, al gremio inmobiliario, a nosotros, pero como te digo, o sea, no tenemos que seguir siendo ahí, es donde nosotros tenemos que justificar esa promesa de valor y esa propuesta que tiene la empresa hacia nuestros clientes, porque es que, a ver, nosotros tenemos que defender la experiencia, esos contactos, como la red, esa red de contactos, o sea, ahí es donde yo creo que eso es irreemplazable por una inteligencia artificial o por lo que sea, porque tú estás tomando decisiones importantes. O sea, no digo que no vamos a llegar allá. Sí, y vemos que el conocimiento cada segundo pues es una cosa loca. Pero te reitero, yo defiendo demasiado la cercanía con el cliente porque a mí eso me encanta, ¿cierto? O sea, yo recuerdo cuando mi papá fue banquero, o sea, fue gerente de banco y allá llegaban los clientes. A tomarse el cafecito. A tomarse el cafecito, a saber quién es el gerente, era esa cercanía. Y cada vez nos estamos alejando más, incluso por la tecnología y por todo, pero en este mercado yo siento que eso es vital, o sea, el que tú puedas hablar con alguien, porque esa decisión tan trascendental, tú no estás comprando una camisa, una llanta, no es un producto, es un producto pues hasta intangible, porque tú compras un apartamento, lo vas a rentar, pero debajo de eso hay algo que
simplemente la cercanía con un asesor o con un líder de servicio es lo que te va a dar ese paso. No, y mira que no solamente la compra, también el arriendo. Cuando una persona va a arrendar, uno diría, ay, no, es que ya a futuro yo no voy a necesitar ir a la propiedad y voy a arrendar y voy a hacer todo súper digital. Pero no, es que realmente uno va y ve el apartamento porque hay cosas en específico que uno dice, yo quiero ver. Claro. O sea, por ejemplo, yo soy una de las que dice, a mí no me gusta vivir en pisos altos. Eso. Entonces yo voy y veo qué tan alto voy a estar, o si es el primer piso, o para mí es supremamente importante, no sé, que tenga balcón, entonces yo voy y veo el balcón, que son cosas que a mí la inteligencia artificial no me la va a poder sustituir, pues, en ese sentido, porque yo necesito ir al espacio, ver si en la habitación me va a dar mucho calor, pues como que ese tipo de cosas. Sí. Y mira que tú eres ¿qué? Generación Y o cuál, o la Z o la XW. Si uno ya no sabe cuál de todas es. Y mira, o sea, en una generación que está ya tan familiarizada con la tecnología y con todo eso, tú dices, yo tengo que ir. Esta decisión definitivamente, ahí es donde tenemos que justificar este valor agregado nuestro. No, yo creo que las generaciones que vienen, la Z, la de mi hijo, que no sé cuál será. No, como que ayer nació una o en el 2025, la BOR, yo no sé qué leí, ya hay una nueva. Sí, los que nacieron en el 2025. Sí, esa sí no me la conozco, pero ellos que ya sí vienen prácticamente con un celular en la mano, creo que también van a llegar a la misma conclusión. O sea, es que por más que yo diga, voy a arrendar un apartamento porque me voy a ir a vivir solo, voy a poner, yo ya tengo 23, me voy a ir a vivir solo, voy a ir a arrendar un apartamento y me meto a una página y me dice que el arriendo es de 1.500.000 y yo voy a decir, ay, sí, este fue como si fuera una camisa. Sí, creo que no. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Hasta la ropa. Hay cosas que uno dice, yo eso lo compro por internet, pero yo eso tengo que ir y medírmelo. Sí. Y yo creo que arrendar una casa, un local, una oficina, es algo que yo tengo que ir a medírmelo. Así es. Porque 100% virtual, pues quizás habrán personas que lo hagan, pero van a llegar un momento en donde van a decir, fue pucha, mira esto. Y yo, sí, no, me pasa. Tomé una mala decisión. Exactamente. O sea. Entonces, a la final, la tecnología siento que de pronto en el futuro, no sé cómo vayan a hacer las cosas con la realidad aumentada, con gafas, voy, ya lo veo y me siento ahí en el espacio, pues en este momento no creo que lo vaya a reemplazar por completo. Así es. Y eso que tú dices, pues, de la parte humana. No, para mí es vital, no, es que en serio no podemos, pues si uno tiene ese grano de arena para contribuir a que no nos volvamos como tan robot, porque es que mira, hasta en un proceso de arrendamiento, vos decís, bueno, voy a terminar mi arrendamiento, entonces entro, leo, ¿qué tengo que hacer? No, dígame, explíqueme, y yo le digo, pero ¿por qué? Y es por esto y esto, o sea, es que un atributo muy grande de Todo con Propiedad es la asesoría y no es la asesoría del chatbot, es la asesoría de una persona. Y yo creo que eso es lo más importante, porque a la final del día estamos hablando de las inmobiliarias son una intermediación y su producto es un servicio, pues así porque lo que vende una inmobiliaria es mi servicio, mi conocimiento. Entonces, si yo lo llevo netamente a un tema tecnológico, ¿en dónde está así diferencial? Obviamente tengo que administrar y el postventa y todo lo que hay detrás, que también es un mundo. Debo tener la tecnología que me ayude. Yo creo que es que me ayude en la operación para liberar el servicio y la asesoría de las personas. Ajá, correcto. Ahorita tú decías que la palabra miedo no estaba en tu diccionario. Es como desconocida. Pero creo que todos en algún momento, obviamente lo sentimos, es una forma de protegernos. Pero ¿qué momentos te has sentido que has dicho, ¿será que sí soy capaz? ¿No voy a ser capaz? ¿Qué miedo? ¿Qué hago? Pues, o sea, ¿cuáles han sido esos momentos a nivel empresa? Que obviamente, si no está el miedo en tu diccionario es porque los venciste, pero que lo tuviste y lo pensaste y de cierta forma te frenaron por algunos momentos. No, mira, el miedo obvio existe, ¿cierto? Pues que el miedo paraliza. Entonces ahí es donde no la llevamos tan bien. Obvio, he sentido miedos, pero yo creo que cuando tú buscas una buena asesoría, o sea, donde yo voy por ese conocimiento, por ese consejo, y gracias a Dios yo he tenido una red importante para eso.
Entonces, es como conectarse a una fuente, ¿cierto? Al toma. Entonces, ese miedo trato de que no me paralice, pero sí he sentido miedos y fue en la pandemia. O sea, en realidad fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Sí, todo fue había así. demasiada incertidumbre y había mucho miedo. ¿Cierto? Había mucho miedo. En términos generales. En términos generales había miedo y pues es como el COVID, se contagia, pero vos tenés que no dejar que te contagiara al punto de enfermarte. Entonces te digo, ¿cómo se superó? Escuchando mucho, escuchando al grupo, qué proponen, qué hacemos, qué esto, escuchando mentores, escuchando mi padre que ha tenido un legado impresionante en mí y siempre ese buen consejo. Entonces, en realidad, ¿cómo se superó? Escuchando, y yo creo que cuando tú has sembrado y has hecho un buen trabajo, nosotros sentimos esa retribución de los clientes, porque nos tuvimos que todos en todas las áreas, y en ese momento éramos como 25 personas, tuvimos que desde nuestro rol acomodarnos al otro, pero por ayudar en ese momento y como empresa y como equipo. Entonces, la verdad es que fue muy gratificante. Uno de sus clientes, pues de casi todos, yo creo que un 98%, recibir ayudas para sus inquilinos. Entonces, lo estamos haciendo bien. O sea, todo lo que hicimos con todas esas ayudas, yo creo que esa fue la forma de superar ese miedo. Y de todos esos años, ¿cuál ha sido? Bueno, ya sabemos que la pandemia ha sido un momento que te marcó, pero más allá de la pandemia, que eso fue que nos marcó a todos, Sí. yo creo que todas esas generaciones que hemos marcado, ¿cuál ha sido como ese momento que para ti fue como el más trascendental? No sé, por ejemplo, en el momento que dijiste voy a comprar, o sea, ¿cuál ha sido el momento más trascendental para ti? Cuando yo empecé a liderar la empresa, al poco tiempo, fuimos víctimas de un robo continuado, que cuando se descubrió estaba muy grande, ¿cierto? Entonces, yo venía de enfrentar unos desafíos personales en cuanto a que yo era una asesora, ¿cierto? O sea, venía de asesora, ya era liderar, o sea, tú necesariamente necesitas un cambio de mentalidad, porque tú ya pasas de algo más operativo a algo más estratégico. No fue muy cercano, pero cuando pasó, yo todavía necesitaba experiencia. Entonces, ese momento fue trascendental a nivel personal y como empresa. ¿Ya habías comprado o seguías siendo la empresa de tu papá? Seguía siendo de mi papá y de mis hermanas. Pero como te digo, o sea, la menor nunca porque era demasiado pequeña y la mayor nunca creyó en el proyecto de mi papá, ¿cierto? Entonces, yo fui como la única que dije, yo creo y quiero llevar esto más allá, pero todavía era de mi papá, pues, y en ese momento se dio eso. Entonces, de verdad que fue un reto bastante grande, y yo dije, sí seré capaz, porque es que, pues, o sea, me falta mucho conocimiento, me falta mucha cancha, pero cuando el miedo no existe en ti, y yo soy de las que se tira al charco. Ya veré cómo salgo, sí, tírese y ya verá cómo sale. Es mejor que lo hice y no después preguntar qué hubiera hecho. Sí. Entonces, ese es el miedo que a mí no va conmigo, el que te paraliza, pero sí es el miedo que te impulsa, porque ese miedo a mí me impulsó a decir, bueno, nos fuimos, pues aquí hay que darle la cara a todos y decirles lo que estamos y empezar a hacer acuerdos de pago, porque el desfalco cuando ya se supo todo sí era muy grande. Entonces sí fue un momento importante. No, yo creo que ahí es donde uno también tiene que mostrar de qué está hecho, porque o sea, o salgo y doy la cara o me dejo derrumbar y entonces eso se acabó, o venga, sigamos para adelante. Y yo creo que es normal, a la final del día, yo no sé si las personas creen que de pronto montar empresas es como un camino, que tú llegas y está pavimentado, que es súper fácil. Cuando montar empresa es quitar la maleza, es encontrarse con de todo y seguir. O sea, así, por más que te cojan un momento en donde
estás en el piso, lloras, Sí, sí, sí. Un momentico, te paras y dices, bueno, sí. sigamos adelante. Pues sabes que eso prueba mucho la resiliencia de uno y eso lo puso mucho en prueba en mi caso. Me enseñó que no estamos solos, que un equipo, cuando tú tienes un equipo, se hace, o sea, lo superas, o sea, lo superas. Uno solo no, pero cuando tienes un equipo, lo superas. Y definitivamente me enseñó que soy más fuerte de lo que creían. ¿Cuánto lleva la persona que lleva más tiempo contigo acá en Todo con Propiedad? 15 años o 17. No, porque yo creo que eso también es importante. O sea, lo que tú dices cuando hablas del equipo, porque es que uno no monta empresa solo, ¿cierto? Uno tiene un equipo detrás que te apoya, que va creciendo contigo, Sí. Que de pronto en ciertos momentos no era la persona tampoco indicada y toca en su momento decir no eres la persona indicada. Claro. Pero hablas mucho del equipo y veo como que para ti te has tomado el tiempo de crear un buen equipo y de decir, es que esas personas son con las que voy a crecer y las voy a ayudar a crecer y vámonos todos juntos porque son como el apoyo que tengo en esta empresa. Sí, mira, como te digo, no es fácil y es un proceso muy gradual porque implica mucho crecimiento de uno mismo. O sea, nosotros hicimos un proyecto de la Cámara de Comercio que se llama Generación Mega. Y ese proyecto es muy desafiante, no fue desafiante solo para el grupo porque necesitábamos una coordinación entre todos, un común grado de compromiso, sino que a nivel gerencial también se vuelve muy retador porque te ponen en la lupa, ¿cierto? O sea, entonces uno a veces piensa que está haciendo las cosas bien, pero cuando te ponen la lupa y cuando ahí, como cuando uno ve en el espejo y tengo ahí sí, en ese 5X. Y uno, ¿qué? Eso ha estado ahí toda la vida, ¿qué es eso? Yo por eso no lo compro. Entonces, mira que es un reto a nivel personal demasiado grande uno decir, yo me transformo y yo escucho para transformar la empresa. No es de todos, ¿cierto? Porque el ego juega un papel importante en líderes o en gerentes, que cuando tú más bien piensas en el equipo para que tu empresa trascienda, ahí es donde en realidad pues valoro demasiado el grupo. Y han pasado muchas personas, o sea, no te digo que es un gremio de mucha rotación, Sí. Es un gremio de demasiada rotación. Pero yo considero que las personas cuando llegan es para algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendemos de esa persona como equipo? Y pues cuando se va, ¿qué nos deja? Pero no deja de dejar aprendizaje y crecimiento, porque es que esa es la meta. Sí, no, y yo creo que a la final todo eso es un ecosistema. Sí. O sea, tengo las personas que me apoyan, tengo un equipo, Ajá. pero tengo unos propietarios, tengo unos inquilinos, tengo unos proveedores. Sí. Eso es un ecosistema que, así como lo dice la palabra, pues va cambiando, es muy cambiante. Claro. Hay momentos que pueden haber supremamente unas tormentas, hay momentos que pueden ser días soleados como el de hoy. Calurosito. Y a medida que eso va pasando, pues la empresa va cambiando, las personas van cambiando porque hace parte del ser humano, o sea, nadie es estático, ¿cierto? Y creo que dices algo que es muy importante, todo nos deja un aprendizaje. Todo, sí. Yo soy muy mala pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué? No, ¿para qué? Yo he sido muy, ¿por qué? ¿Por qué tengo que aprender de esta situación? Y es como una política en mi vida. Aprender de cada Sí, situación no, total, y de cada persona, porque no todos te dejan algo, pues, que no hay otros cierto, no hay unos que no sé. Gracias a Dios.
¿Me escuchaste? Menos mal. Pero bueno, ¿qué tuvo que enseñarme? Sí, total. ¿Para qué? ¿Para qué vino ¿Para acá? qué? ¿Para qué vino? Y eso. Y no, pues, y no como te solamente digo. colaboradores, clientes. No, y mira que el robo continuado lo hizo un empleado. Y llegar uno al punto, pues porque Y me yo imagino te que voy era a una ser persona que sincera, confiabas. demasiado. O sea, en ese tiempo yo sí sentí fue odio, pero elevado. Hasta que dije, uy, no, esto me está como, se Me está está enfermando. encochinando por dentro, Sí, sí, porque sí. cuando lo dejas ahí, empieza a oler a podrido y sale convertido en otras cosas. Entonces, cuando uno aprende a decir, no, ¿para qué yo tuve que vivir este momento? Y yo ya sé para qué. Yo conocí la empresa desde todo, Todo. porque me tocó Hasta cómo se compra cogerlo a mí, una red más. claro, Sí, o sea. porque me tocó a mí hacer de todo para, o sea, las conciliaciones, ya ella no estaba y era la que hacía una cantidad de cosas. Entonces, aprender de nuevo a confiar y me enseñó cómo se maneja una inmobiliaria. Claro, te tocó ver desde inicio a Todo, final todo. todos. O sea, en ese momento tú eras asesora y estás asumiendo un cargo de liderazgo ya como con el equipo. Y después de Sí, eso después de tuviste el eso fue el robo. conocimiento como de Así. decir, ya, voy a ser la gerente. Sí, ya, pues sí, o sea, eso Ya habías aprendido, ya sí, habías me ayudó a curtido. aprender mucho porque pues, o sea, yo ya había sido asesora, entonces frente a un asesor, pues ya sé sus excusas y Sí. también cómo ayudarlo, pues como a potencializarlo. Y ya como grupo y toda la parte administrativa no era como tan robótica, sino la entendí desde sus tuétanos. Y yo creo que eso es súper importante. Yo una vez vi algo que decía que a la final del día el líder tenía que ser el que enseñaba. Sí. Pues, o sea, si me toca enseñarte a barrer, te enseño hasta barrer, ¿cierto? Sí. Pero para poder hacer eso, tú tienes que tener Tengo que saber barrer. exactamente, tienes que tener el Total. conocimiento integral de cada uno de los aspectos, porque si no, Sí, entonces, total. ¿con qué criterio vas a ir a decir, Sí. barriste bien o barriste mal? Y yo creo que eso da confianza, porque Ujú. pues si yo no sé barrer me vas a ver, pero si yo cojo y viste que lo sé hacer, quien te está viendo que es tu colaborador dice, ver, sí lo Sí, sabe hacer, ella sí sabe, lo sí. sabe hacer. Total, y a la final, aunque también es súper importante algo, y es, yo tampoco tengo por qué saberlo todo. Ah, no, total, ni lo sé todo, Sí. pero cuando no sé, tengo esa capacidad de decir, no sé, y les digo a ellos, no respondamos lo que no sepamos. No sé, deme un momento, porque yo sé que otro sí lo sabe. Entonces lleguemos donde ese otro, que si yo no lo sé, ese otro sí lo sabe, y por eso tenemos pues como en eso que tú decías que es un ecosistema, quién nos ayuda, en quién confiamos, y te digo, para mí el conocimiento, yo creo que en mi vida, yo no me he acostado sin decir qué aprendí hoy. Entonces yo llego y repaso como todo el día con quién estuve, con todo esto. Y ese contacto con las personas a mí me encanta. O sea, aquí entra un cliente y vea que vengo a consignar la casa. Y yo siempre trato de decirle, ¿y usted cómo está? ¿Y qué hace? Y ta, ta, ta. Y de esa persona aprendes una cantidad. Entonces, eso es otra cosa que me apasionó del gremio cuando me decías, ¿cuándo hiciste clic? Cuando yo veo que ese contacto con el otro lo que hace es aprender, a enseñarme. Sí, total, es que a la final es un relacionamiento constante Sí. en todos los aspectos, En todo. en Es todo es que un esa relacionamiento persona te constante. puede enseñar de mil cosas, porque, o sea, que ha llegado gente, pues médicos, de todo, y uno le dice, ay, venga, y esto, no es lo de uno, pero yo siento que el cliente cuando uno lo escucha, y tiene ese tiempo para escucharlo, de verdad que es súper gratificante para él y para el otro que quiere aprender de él, que no es solo uno pues se sentó y uno sigue trabajando Sí. y uno, ay, sí, bueno, ay, pues señor, pues cuando... A ver, a esa pregunta, ¿tú qué respondes? ¿El cliente siempre tiene la razón o no tiene la razón siempre? No, no siempre. No, porque es Pero que hubo crecí en una una época. generación Sí. de su majestad el cliente. O sea, Ajá. mi papá era su majestad el cliente siempre tiene la razón, no la tiene. O sea, pero llevarlo a que lo entienda también es un arte.
Sí, total. Sí, Sí, también. total. Pero para mí no la tiene siempre. Porque no es sencillo como llegar y decir, no, esperes, que no es así. Cuando llegan y te dicen, no, es que sí es así, uno tener que, venga, un momento. Es Sí, que eso es claro. acá hay que tener presente eso. Entonces, sí, lo que tú dices anteriormente se Sí. decía, Lo que él el diga. cliente tiene la razón. Yo vengo de una generación también, mi profesión en cierto momento, yo soy comunicadora gráfica publicitaria y empecé siendo diseñadora gráfica en una agencia de publicidad. Y me acuerdo que en un momento una de las ejecutivas de cuenta me pidió unos cambios. Yo le dije, no, cuando me manden todos los cambios. Ella me dijo, no, es que me los está pidiendo ya el cliente. El cliente siempre tiene la razón. Y yo le respondí, el cliente no siempre tiene la razón. Que tú no tengas la capacidad de mostrarle a él que él no tiene la razón es una cosa muy diferente. Sí, así porque es. lo que tienes que decirle es, manden todos los cambios para que los hagamos y se los enviemos, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante lo que tú dices, eso es un arte. Es un arte, demasiado, porque tú sabes que cuando uno le dice no, cuando uno dice no, es que aprender a decir cuando uno dice no, ese no gusta, ni a mí, ni a ti, claro, ni esto. Pero yo creo que el argumento del conocimiento es base para eso. Total. Y hablando de ese arte, ¿tú qué le aconsejarías a una persona que está empezando en este sector? Pues, porque estamos hablando de temas de servicio, de cosas muy importantes. ¿Qué le aconsejarías a esas nuevas personas que están empezando como asesores o que se están visualizando, ve, yo voy a montar una inmobiliaria? O sea, ¿qué aconsejas tú a esas personas? Sí, mira, es un gremio muy apasionante. Es un gremio muy apasionante, ¿qué les digo? Que es un gremio en el que se necesita mucho compromiso, en el que se necesita mucho aprendizaje, que valoren mucho esa cercanía con el cliente y esa conexión con el cliente. Yo principalmente les diría que en realidad ellos deben hacer relaciones perdurables. Porque cuando tú tratas a un cliente con esa transparencia, con ética, con asesoría, esas relaciones son incluso las que nos han ayudado también a que Todo con Propiedad lleve 31 años, porque es un cliente que te referencia, es un cliente que trae a su familia, es un cliente que sigue siendo el resto de su vida. Mira que yo estoy en una conversación en el Libertador que me pareció demasiado importante, y es que el gerente decía es que sus clientes ya son los hijos de sus clientes. Entonces, cuando tú logras hacer esas relaciones de confianza, ese hijo va a venir a buscarnos. Sí, total. Y a nosotros también nos pasó, cuando Avanto inició, pues nosotros tenemos muy claro que el segmento de propietarios, que es como el público objetivo de nosotros, en su momento era un segmento de 65 años en adelante, que eran los que más nos adelantaban, y nos tocaba como que, no, Avanto llegó súper tecnológico, lo que estamos hablando ahorita, y nos tocó que en su momento nos decían los propietarios, yo estoy hablando contigo por teléfono, pero no sé cómo hacer eso que me estás diciendo. Claro. Entonces nos tocó volvernos un poquito menos tecnológicos y ayudarlos más desde una atención un poquito más bajándole a la tecnología. Así es. Pero nos estamos dando cuenta que ya se está empezando a dar ese cambio generacional. Sí. O sea, si estoy hablando de una persona que tenía 65 años, hace 5 años, hoy ya tiene 70 y lo más seguro es que la administración de esas propiedades las está cogiendo ya sus hijos. Sí. Y eso pasa, y eso siempre ha pasado en las inmobiliarias, y lo que tú dices creo que es súper importante, ese activo de generar relaciones de confianza. Sí. Y adicional para ti, ¿cuáles serían como esas habilidades que debe tener un asesor del sector inmobiliario? Pues mira, y les digo demasiado a ellos, una gran capacidad de escucha. O sea, cuando tú escuchas un cliente, no solo él se siente halagado, sino que tú no solo aprendes de él, sino que tú tienes esa capacidad de entender qué necesita el cliente.
¿Sabes? Yo también qué le diría a esa nueva generación, o sea, pues no a esa nueva generación, a los que quieren estar, pues están pensando en esto. Y es que no entren pensando que van a vender ladrillos o van a arrendar ladrillos. O sea, cuando tú tienes esa capacidad de escucha, tú tienes esa capacidad de entender sueños y necesidades. Entonces, para mí la habilidad más importante que puede tener ese, pues como, o esa capacidad que debe tener ese asesor es capacidad de escucha, de negociación. Hoy en día necesitamos saber de todo. Pues en este sí, yo por ahí hay una cosa que pues que comparten en los grupos y eso parece una Biblia y dice, bueno, para ser inmobiliario, no sé si lo has visto, necesitas ser contador, abogado, psicólogo, todas las profesiones y yo las leí y yo dije, tienen toda la razón. Entonces, esa persona que debe buscar, prepararse, prepararse, mucha capacidad de escucha, de negociación y de estar muy preparado en el entorno, o sea, conociendo mucho el mercado en el que está. Yo soy especialista en gerencia del servicio y cuando hice la especialización nos hablaban de Disney porque Disney es experto en servicio. Experto en servicio. Y nos decían que cuando ellos tienen capacitadas a las personas, a los actores, para que cuando un niño le pregunte ¿dónde está el castillo de la princesa? Sí. Realmente le den la respuesta que el niño está esperando, ¿cierto? Y es lo que tú dices, esa capacidad de escucha y de entendimiento. Entonces el niño quiere saber dónde está el castillo o el niño quiere saber a qué horas es el show que se hace en el castillo. Correcto. Entonces ellos dan una respuesta en donde no simplemente te dicen lo que te está preguntando, sino que te dan ese contexto adicional que saben que es lo que está buscando la persona. Entonces, sí. ¿Qué tan importante es escuchar y entender realmente las necesidades de las personas? Sí, porque vos cuando oís al cliente, le oís las 3 alcobas con los 2 baños. Sí. Y empieza. Pero cuando lo escuchas, le escuchas, me encanta la vista, me encanta la iluminación, me encanta dónde compartir un espacio con mis amigos en un asadito, me encanta compartir con mis nietos haciendo una torta. Ay, no hay 3 alcobas, 2 baños. Ahí hay algo mucho más que lo logras escuchando. Entonces ahí sí captas su necesidad y su sueño. Es que, por ejemplo, mira, cuando yo me pasé, yo vivía, me vine a vivir al oriente, primero me fui por una finca, pero ya dijimos, no, queremos estar más en Río Negro para que nos quede más cerca el colegio de mi hijo y más porque, pues yo tengo solo un hijo, es hijo único, y decíamos como, queremos que tenga más vida en sociedad. Sí. Yo llamaba y decía, estoy buscando una unidad con muchos niños. Mira, sí. Pues, yo no llamaba a decir, necesito 3 habitaciones, no, yo quiero una unidad con muchos niños. Cuando me mandaban edificios y yo decía, o sea, te estoy diciendo que necesito niños. No te escucharon. Exactamente, no me escucharon. No te escucharon, ¿no? Y esto es tema de muchos asesores, o sea, vivo con mi abuela tiene 80 y la llevan a un 4º piso sin ascensor. No escuchan. No escuchan, sí, total. Entonces yo creo que un consejo para esas personas que están entrando, de verdad, tienes que tener mucha capacidad de escucha. ¿Y cómo crees que debería evolucionar el sector? ¿Cómo lo ves? Muy buena pregunta. Porque es que mira, estamos en un sector que le ha costado como trascender o sí estamos usando nuevas cosas, pero hay un bosque enorme, ¿cierto? Entonces, yo veo un sector en el que necesitamos ajustarnos más a esa realidad, ¿cierto? A esos cambios que tiene el sector tan dinámicos, tan acelerados. Necesitamos un sector en el que nos acompañe hasta la parte legal, porque
toda esta parte de leyes nos frena mucho y yo creo que nos hace obsoletos. Y más porque no han evolucionado. La ley 820. La ley 820 y uno ni pues sí la entiende, obvio, pero no entiende el porqué de muchas cosas y estamos en un mundo tan diferente. Entonces necesitamos un sector más ágil. Pero sí veo un sector que le estamos apostando a la profesionalización, le estamos apostando a la tecnología, que era para nosotros como tan... Y yo creo que eso se lo debemos a la pandemia. O sea, nos tocó acomodarnos rapidísimo. Entonces, mira, estamos pues ya con firmas digitales, pues algo que yo creo que sí, no hubiera, algo que la ley tenía hace tanto tiempo. Y no se estaba implementando. Y que yo creo que si no llegaba la pandemia no lo hacíamos. Entonces, pues no, veo ese sector. Y creo que eso que estás diciendo es súper importante porque el sector sí se ha dado, pues ha empezado a adquirir esas nuevas tecnologías, pero igualmente sigue estando muy limitado en muchas cosas. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de la profesionalización, yo soy supremamente pro profesionalización, sí. Porque creo que eso es lo que va a marcar la diferencia a futuro del sector inmobiliario. Deberíamos de llegar a un punto como el que hay en Estados Unidos. O sea, tú puedes vender o puedes arrendar. Si tú como persona tienes esa profesión y tienes esa, no sé, me imagino que es una tarjeta allá que se llama que tú puedes ser realtor o broker. Y eso te lo da un estudio. Porque mira que hoy en día, exactamente, porque mira que hoy en día y antes y muchísimo más antes, vos llegabas y no se ibas a comprar. Y entonces te terminaba recomendando la señora que vivía al lado y la señora del lado te cobra comisión. Ah, no, pero es que yo lo referí. O el portero. El portero. O pues como un montón de personas que simplemente lo hacen por la comisión y que terminan haciendo que no se vea el sector como se debe ser, porque de verdad eso es importancia. Total, porque es que sí, mira, o sea, tú terminas siendo igual a un portero. Exacto. Porque es que el portero te dice, no, la mitad es mía, y yo les digo, pues no, en serio. O sea, yo creo que tenemos que defender, o sea, tenemos que defender lo que hacemos. Y lo que tenemos, y lo defendemos es mostrando nuestra diferencia. O sea, mostrando que sabemos, que tenemos esa experiencia y que te vamos a llevar a hacer un buen negocio, ¿cierto? O sea, que no es simplemente venderte, sino que acá encuentras asesoría, encuentras respaldo, encuentras trayectoria, encuentras muchas cosas, ¿cierto? Que un portero es que él no se dedica a eso. Total. Entonces, de verdad que la apuesta que la lonja le hace a la profesionalización, porque pues yo fui miembro directivo del consejo, el miembro del consejo directivo de la lonja, entonces tengo ese conocimiento de que esa apuesta que está haciendo la lonja por preparar a las personas, lo veo demasiado valioso para el gremio. Tú dices algo súper importante, el conocimiento, y debemos saber de todo. Entonces, ¿cómo ese asesor o persona que está en el sector, porque puede ser un asesor o administrativo, esa invitación a, venga, capacítese constantemente? Es que porque seas asesor no quiere decir que no te puedas estar capacitando en temas legales, en temas de servicio, o sea, profesionaliza tu labor. Y la que la puedes profesionalizar es capacitándote constantemente y adquiriendo más conocimientos, porque tú decías, tenemos que ser abogados, contadores, administradores, psicólogos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto se están preocupando por tener todos esos conocimientos que hacen y que marcan la diferencia del portero, que hoy en día cree que simplemente es de porque yo tengo el contacto? Sí, total. Eso es súper importante. Yo creo que a ese es el punto de que debemos llegar en Colombia. O sea, que sea igual de importante una tarjeta de un vendedor, un asesor, como lo es de un contador, como lo es de un ingeniero. Sí. Ya hablamos de cómo ves la evolución del sector inmobiliario. Ahora, la pregunta más importante. ¿Cómo ves a Todo con Propiedad? Todo con Propiedad, Ave María. A ver, Todo con Propiedad tiene una mega bastante ambiciosa.
Entonces, yo como veo todo con propiedad, pues a nivel local, la veo como una empresa líder, ¿cierto? Muy posicionada, eh, pero nuestra mega es abarcar el mercado internacional, ¿cierto? O sea, tenemos una mega 2030 en la que le estamos apostando a que el cliente tenga otras alternativas, ¿cierto? Trascender las fronteras. Entonces vemos una empresa internacional, un broker 24/7 acá, o sea que no es porque queremos apostarle a mercados muy lejanos, pero que vemos con buena proyección como un mercado de Dubái, en el que estemos tan preparados internamente que es como tener tu broker 24/7, sea en un Estados Unidos o en un Dubái. O sea, nosotros queremos ser esa alternativa para el cliente que a raíz de tantas cosas y tanta volatilidad económica pues que podemos tener en nuestra Colombia, yo creo que el inversor empieza a pensar en otros posibilidades. Y nosotros queremos llegar allá a tener ese abanico de oportunidades para ellos. Súper retadora esa. Súper mega audaz. A futuro no, pero sabes que súper interesante. Yo creo que a la final es uno, lo que tú decías, yo siempre he sido de retos. Sí, me encantan. Yo creo que si no tengo reto, como que me estanco. No, y es un reto súper interesante. Uno puede decir que es un reto ambicioso, pero no lo va a decir como ambicioso porque es un reto interesante. Sí, y poder lograrlo es como decir, wow, o sea, lo hice, lo logré. Y digo que no es ambicioso en el sentido que creo que es posible. Porque a veces cuando las personas dicen, no, es que es demasiado ambicioso, es como si fuera algo que no fuera posible. Entonces yo creo que es un reto interesante que es posible, porque es que la globalización, la conexión, el internet lo hace viable. Claro, total. Y aprender de ellos, porque pues son un mercado muy organizado, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tanto queremos estar allá, pero que ellos también con toda esa tecnología, porque ellos sí la usan muchísimo, entonces, ¿qué tanto aprendemos también de ellos para nosotros e implementarlo acá? Entonces, ¿yo qué le quiero decir a los que nos escuchan? Pues de verdad, Erika, que el límite lo pone uno, ¿cierto? A mí mis colaboradores me escuchan mucho. El límite, pues yo no veo los límites, ¿cierto? O sea, entonces cuando nosotros estamos en esa mega y que fuera súper audaz y uno piensa, pero por Dios, estamos yo no sé cuántas horas. No, o sea, la mente es demasiado poderosa. Y cuando tú le das la orden, todo se configura a tu favor, o sea, todo empieza a confabularse en tu favor y pues al punto, le digo, o sea, nuestra mega es para el 2030, pero tenemos un cronograma de actividades para ir obviamente alcanzándola y al punto que nos han escrito ya por redes sociales gente de Dubái. Yo ya viajé y he hecho alianzas con brokers en Dubái, pero nos están buscando porque quieren hacer alianzas con nosotros. Entonces, de verdad que cuando tú le das la instrucción, te mentalizas, él empieza, el universo se encarga. Entonces tú dices, es una mega demasiado audaz y todo, pero uno tiene que ver que nada es imposible. Total. Ahora te quiero hacer la última pregunta y es, ¿qué le dirías a Isabel? A la Isabel de hace 10 años, o la Isabel de hace 15 años, los 20 años, ¿qué le dirías? Que felicitaciones y que nunca se rinda. Que hay momentos difíciles, porque he pasado por momentos muy difíciles, pero yo le diría nunca se rinda, porque, o sea, lo que tú crees, lo creas. Entonces, que ella siga con esa visión, o sea, sigue con esas ganas de superarte, sigue con esa mentalidad siempre de que lo puedes lograr. Soy una mujer muy creyente, poco religiosa, pero muy creyente. Entonces sí, sigue honrando como esa creencia de que todo lo que tú mentalices, que obviamente es por el bien de todos, no algo egoísta, se te va a dar. Vemos la inmobiliaria.
pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Y te felicito, o sea, muy lindo el proyecto, de verdad que me encantas porque como tú aprendes pues de nuestra experiencia, nosotros obviamente de la de ustedes y obviamente seguimos generando pues como esos vínculos y esos lazos con nuestros aliados. Muchas gracias y esa es la idea de Avanto, poder ser ese aliado financiero estratégico de las inmobiliarias. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, por este espacio, por tu tiempo y por todo tu conocimiento, por todo lo que nos compartiste, tía. A ti, Erika, muchas gracias.